Bendiciones. En este momento quisiera compartir contigo un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, algo que me está inquietando desde hace algunos días, y sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para tu vida en el día de hoy y cada vez que lo recuerdes. Medita en esta enseñanza. Mira, es hermoso cuando todas las cosas que giran en tu entorno y que giran en tu vida, tú las manejas. Es muy hermoso cuando tú sabes conducir un vehículo, cuando tú eres quien llevas ese vehículo, ese timón del carro, ¿verdad? Es muy hermoso cuando tú, como papá o como mamá, tienes el control de tus hijos. Cuando tú de pronto te encuentras viendo una novela, cuando te estás tomando una taza de café, cuando estás saliendo con tus amigos o con tus amigas y piensas de que allá en tu casa están tus hijos haciendo las cosas correctas porque tú le diste una enseñanza y ellos están siguiendo los parámetros que le diste. Por tanto, tú sabes dónde te encuentres, que aún si ellos no están cerca, están haciendo lo que es correcto, porque tú les enseñaste a hacer las cosas correctas y en ese preciso momento estás tomando el control de todas las cosas. Es muy hermoso cuando todo lo que te rodea está siendo dirigido por Dios, y es muy lindo saber de que, y es un orgullo decir: yo tengo las cosas bajo mi control. Hay hogares donde los padres tienen el control de sus hijos. Hay hogares donde los padres tienen el control de sus finanzas. Hay hogares donde muchas de las cosas que conciernen a tu vida están siendo dirigidas bajo tu control. Pero hay una pregunta que es la que quiero hablar en este momento, y es: ¿qué pasa cuando tú pierdes el control de los tuyos? ¿Qué pasaría con tu estado de ánimo, tu estado emocional, cuando has perdido el control de la gente que te rodea? Conozco personas que han perdido el control de su casa, y son personas que caen en un estado de depresión, en un estado de desequilibrio emocional, en un estado de tristeza y angustia, porque no saben en qué momento perdieron el control de sus hijos, perdieron el control de su entorno. Y son personas que cuando hablan dicen: no sé cómo hacer para recuperar a esos muchachos, no sé en qué momento se me salieron de las manos, porque es una realidad. Cuando se pierde el control de las cosas, suele haber en la interior de la persona un desánimo y un gran desequilibrio. Y que es lo que yo quiero de parte de nuestro Señor, darte hoy una clave para que recuperes el control de lo que te rodea. Y para esto quiero compartir contigo un mensaje, unos textos de la palabra de nuestro Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, los versos desde el 14 hasta el verso 29. Te relato el pasaje. Dice el título de este pasaje en nombre de nuestro Señor: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice la Biblia que había un muchacho el cual tenía a su padre, y la palabra dice que este muchacho era atormentado por un demonio. Este demonio, cuando ingresaba en él, le hacía al padre desesperarse, porque el padre ya no tenía el control de su hijo. Él veía cuando ese demonio ingresaba en él y sacudía al muchacho, le echaba a un lado, le echaba a la derecha, a la izquierda, lo arrojaba al piso, y el papá botaba lágrimas de dolor porque él no podía controlar a su hijo. Y lo más doloroso no es solamente que el papá no podía controlar al hijo. Lo más duro de esto era que aún el mismo hijo no tenía el control de sí mismo. Es difícil cuando tú pierdes el control de los tuyos, pero aún es más duro cuando los tuyos han perdido el control de sí mismo. Y dice la Biblia que ese personaje, ese papá, acercándose a Jesús,
le dijo: Señor, por favor, ayúdame, trae a mi hijo a tus discípulos. Y no pudieron hacer nada por él. Y le comentó cómo estaba el estado de él. Y Jesús le dijo: ¿desde cuándo ocurre esto? Y dice la palabra en el verso 21 de Marcos capítulo 9, dice el verso 21: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño el papá había perdido el control de ese muchacho. Y dice la palabra: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Eso hacía el demonio con este muchacho, pero sin poder hacer algo. Yo no puedo hacer nada. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Ese papá había reconocido que había perdido el control de su hijo, y también había reconocido que su hijo no tenía el control de sí mismo. Actualmente vemos jóvenes que dicen: yo tengo control de mi vida, yo hago lo que me da la gana, soy fuerte, soy el firme, a mí nadie me manda. Así yo sé que tú sueles decir, muchos suelen decir eso: yo tengo el control, yo hago con mi vida lo que quiera. Pero cuando te atrapa la droga, cuando te atrapa el alcohol, cuando te atrapa la inmoralidad que está reinando en esta sociedad, corres de salida al palito de mango a quitarte la vida. Corres de salida al palito de almendra. Corres de salida a colocarte un revólver en la cabeza. Buscas una cuchilla de las más baratas para como un cobarde matarte. ¿Sabes por qué? Porque has perdido el control de tu vida. Muchacho, escucha esto. Tú que estás viendo esto, no pierdas el control. Pero mira, está alerta, porque hoy te voy a dar una clave para recuperar el control. Y el primer paso que debes hacer es acercarte a Jesús. Acercarte a Jesús. Mírame, papá, tu mamá que estás viendo esto. Tú que has perdido el control de tu hija. Tú que has perdido el control de Laura. Que has perdido el control de Marcela. Que has perdido el control de Ana, de Eduardo, de Ricardo. Mira para acá. Lo que tú puedes hacer, y principalmente, y se debe hacer, es acercarte a Jesús. Este hombre se acercó a Jesús, le dijo: desde niño ocurre esto, desde niño perdí el control de él, desde niño él perdió el control de sí mismo. Y dice la Biblia, porque lo dice la palabra: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, porque Jesús le preguntó, Jesús le dijo: si puedes creer, dice el verso 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aleluya. Al que cree todo le es posible. ¿Quieres recuperar el control? Acércate a Jesús creyendo. Dice el verso siguiente: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Él había llegado con fe, había llegado creyendo a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron hacer nada. Mira, el hombre no puede hacer nada por tus hijos. El hombre no puede hacer nada por tu entorno. Nadie puede hacer nada en los momentos más duros donde tú pierdes el control de los tuyos. El único que puede hacer algo contigo y con tus hijos es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra: cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, porque el que tiene poder para mandar sobre aquellos que han perdido el control es nuestro Señor Jesucristo. Ay, wow. Dice la palabra: Jesús le dijo y le mandó: sal de él y no entres más en él. Dice el verso 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Una segunda clave que debes hacer para recuperar el control que has perdido de los tuyos es, después de haberte acercado a Jesús, morir a las cosas que te perjudicaban. Porque dice la Biblia claramente: y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Allí quedó postrado ese muchacho.
Allí estaba la multitud observando ese acontecimiento. Allí estaba ese padre de familia con sus lágrimas a la expectativa de qué iba a ocurrir, porque el que era sacudido por el demonio estaba allí como muerto, estaba allí calladito, estaba allí tirado. Pero la palabra de Dios dice, pero Jesús, wow, Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aleluya. Pero hay algo diferente en este levantar, porque sé que mucha gente que cuando pierde el control se levanta, pero diciendo, ¿y yo qué hice anoche? ¿Qué habré hecho anoche? Con esta drogada que me pegué no recuerdo ni lo que hice. Esta vez el muchacho no se levantó ni drogado, ni alcoholizado, no se levantó endemoniado, se levantó sano, en su tranquilidad emocional, en su mente sana. Y dice la palabra, fíjate algo, me voy a trasladar un momentico a Lucas capítulo 9, un pasaje paralelo. Dice el verso 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lucas capítulo 9 verso 42, y se lo devolvió a su padre. Mira esto, ¿qué hizo Jesús? Hizo que ese muchacho recuperara el control de su vida. Ya el muchacho no estaba más endemoniado. Ve esto, ya el muchacho no estaba más endemoniado, ya él estaba tranquilo. Ya él no era el mismo que estaba controlado por demonios. Jesús puede hacer que tu hijo recupere el control de su vida. Jesús puede hacer que tu hijo no caiga más en droga. Jesús puede hacer que tu hijo y tu hija no caiga más en el alcohol. Jesús puede hacer que tu vida sea librada de toda inmundicia e inmoralidad, en todo lo que conlleva a un deterioro moral. Jesús puede recuperarte, Jesús te puede devolver la lucidez. Pero después, ¿qué hizo Jesús? Se lo entregó a su Padre. Es decir, aleluya, Jesucristo es grande, hermano y hermana. Jesús le entregó el control al papá del muchacho. Le dijo, aquí tienes nuevamente el control, porque cuando tú has perdido el control de los tuyos, cuando aún los tuyos han perdido el control de sí mismos, creo que es un buen momento para decir, me debo acercar a Jesús, me debo acercar a Jesucristo, debo mirar al cielo y acercarme a Jesús, porque Él hará que tú y los tuyos recuperen el control. No pierdan más el control. Aquí de una manera muy amorosa, de una manera muy especial, de una manera amigable, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que estás viendo esto, Dios puede hacer que tú tengas nuevamente el control de tu entorno, el control de lo que creíste perder. No intentes más con tu fuerza llevar el control de las cosas, porque no podrás. Acércate a Jesús y Él hará que nuevamente tengas el control de tu entorno. Quiero orar por ti, porque sé que esta palabra ha llegado a tu corazón y sé que tú eres alguien que quiere recuperar el control de lo que te rodea. No permitas que tus hijos sean más influenciados por esta sociedad que ha afectado a muchos jóvenes, llevándolo a perder el control de sí mismo. Jóvenes que si no despiertan, no sé qué pueda ocurrir con ellos, pero lo más seguro es la muerte. Pero si te acercas a Jesús, Él te hará recuperar el control. Abre tus oídos a esta palabra y cierra tus ojos si puedes allí donde estás y repite conmigo, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en este momento yo recupero el control de mi entorno, de mis hijos, de mi vida, pero en ti, Jesús. Te pido, Jesucristo, que me ayude, Señor, a nuevamente tener el control de mi entorno. Gracias, Señor, porque en ti, Señor,
puedo nuevamente, Señor, guiar a mis hijos, guiar a mi familia y guiar mi propia vida en ti, Señor. Mira esto, hermano. Jesús tiene poder para permitir que tú nuevamente tengas el control. Y recuerda los pasos. Acércate a Jesús. Es lo primero. Y lo segundo, morir a las cosas de este mundo. Porque cuando te acercas a Jesús, tú mueres al mundo y resucitas para Él. Y el control en ti regresará. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.